Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia 2024. Bienvenidos al Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy el doctor Alejandro Leiva Oseguera y es un honor para mí presentar el tema Histerectomía total abdominal, manejo de complicaciones quirúrgicas, impartido por la doctora Ana Paulina Vázquez Guerra. Buenas tardes a todos, soy la doctora Ana Paulina Vázquez Guerra, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia, y voy a exponer la monografía titulada Histerectomía total abdominal, manejo de las complicaciones quirúrgicas, la cual fue supervisada por la doctora María Fernanda Segura Peñafiel, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y coordinada por el doctor Alejandro Rendón Molina, subdirector de Reproducción Humana. Como objetivos en esta monografía tenemos identificar la frecuencia de las complicaciones intra y posoperatorias más comunes en la histerectomía total abdominal, conocer los factores de riesgo relacionados a estas complicaciones, reconocer y manejar adecuadamente las complicaciones quirúrgicas y adoptar un enfoque integral que abarque medidas preventivas de estas complicaciones en el procedimiento. Se reportan cerca de 7 millones de complicaciones quirúrgicas cada año. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud reporta una tasa de complicaciones quirúrgicas mayores de hasta el 22%, con una mortalidad del 0.8% para países industrializados, la cual es significativamente menor al compararla con la de países no industrializados, que llega a ser de hasta el 10%. Asumiendo que hasta el 50% de las complicaciones quirúrgicas son prevenibles y conociendo que la cesárea es el segundo procedimiento quirúrgico mayormente realizado en mujeres de edad reproductiva, superado únicamente por la cesárea, esta representa una gran proporción de lesiones y muertes médicas prevenibles. En nuestro instituto se realizan cerca de 150 histerectomías abdominales cada año, con una edad promedio de 40 años, un tiempo aproximado de 2 horas 56 minutos y un sangrado estimado de 1.722 mililitros. Durante los últimos 5 años se ha reportado una tasa de complicaciones del 8.5%, donde la hemorragia es la principal complicación transoperatoria. Asumiendo que hasta el 50% de las complicaciones quirúrgicas son prevenibles, la seguridad quirúrgica ha emergido como una preocupación significativa a nivel global. Se reconoce que existen al menos 4 desafíos para lograr la seguridad quirúrgica. El primero es reconocer que este es un problema de salud pública. El segundo es contar con datos confiables sobre mortalidad hospitalaria y otras medidas de efectos adversos. En tercer lugar, debemos sistematizar las prácticas de seguridad ya existentes y, por último, subyace en la complejidad misma de los procedimientos quirúrgicos. En cuanto a estos procedimientos, van a ser realizados por un cirujano y se verán afectados por sus habilidades quirúrgicas, preferencia y experiencia. Sin embargo, debemos recordar que esta intervención depende de muchos otros profesionales de la salud y que se verán involucrados otros aspectos de la prestación de atención sanitaria. Existe un debate sobre la definición universal de complicación quirúrgica, desde la primera dada por Clavien en 1992, quien dice que las complicaciones son eventos inesperados, no intrínsecos al procedimiento, hasta la de Sokol y Wilson en el 2008, quien dice que es cualquier resultado no indeseable, no intencionado y que no se habría producido si la operación hubiera salido tan bien como se podía esperar. En su última edición, en el año 2008, el Colegio Europeo de Cirugía define una complicación quirúrgica como aquel suceso fuera de lo normal e inesperado, producto tanto de las habilidades quirúrgicas, las instalaciones disponibles, así como otros factores externos. En un intento por estandarizar la clasificación de las complicaciones postoperatorias, Clavien y Dindo realizan una modificación en el 2004 a la original dada por Clavien en 1992. Esta se va a basar en las consecuencias terapéuticas de las complicaciones y divide las complicaciones en 5 grados. Es altamente utilizada para conocer la morbilidad postoperatoria, sin embargo, dentro de sus debilidades se encuentra el que no clasifica las complicaciones transoperatorias. De acuerdo al tiempo transcurrido desde el procedimiento quirúrgico, estas se pueden clasificar como preoperatorias, transoperatorias o posoperatorias. Y estas últimas se pueden dar de forma temprana en las primeras 24 a 48 horas, de forma intermedia hasta un mes posterior al procedimiento y tardías que van incluso años posterior al procedimiento quirúrgico. Dentro de las complicaciones transoperatorias a tratar en esta monografía se encuentra la hemorragia, la lesión a la vía urinaria y la lesión intestinal. Comenzando con la hemorragia, sabemos que el sangrado excesivo durante el procedimiento quirúrgico puede ser resultado de una hemostasia ineficaz, de un defecto hemostático no detectado o incluso por una coagulopatía de consumo o fibrinólisis. Dentro de los factores de riesgo reportados para hemorragia en la histerectomía total abdominal se encuentra el tiempo operatorio de más de 5 horas, un IMC mayor a 30 o una clase ASA mayor o igual a 3. En cuanto a la hemorragia intraoperatoria, esta se va a definir como un sangrado mayor a 1.000 mililitros o aquel que provoca inestabilidad hemodinámica. Y de forma transoperatoria, lo podremos identificar mediante la visualización directa del sangrado en el campo operatorio, la formación de hematomas, lesión vascular o incluso hemorragia en retroperitoneo. En cuanto al posoperatorio, este se va a basar principalmente en la identificación de signos y síntomas de abdomen agudo, la presencia de inestabilidad hemodinámica en el paciente, identificar sangrado transvaginal,
o la cuantificación de drenajes. También puede ser de mucha utilidad el uso del ultrasonido con la visualización de líquido libre o la presencia de hematoma en cúpula o en pared abdominal. En cuanto al manejo, sabemos que el método mecánico más antiguo para lograr hemostasia es la aplicación de presión digital directa. Esta presión digital puede ser aplicada a grandes áreas con sangrado difuso, como es durante el empaquetamiento, así como con el uso de ligadura selectiva de vasos uterinos. En cuanto a la energía térmica, esta va a lograr la coagulación de grandes áreas de tejido mediante la desnaturalización de proteínas y finalmente podemos hacer el uso de hemostáticos locales, los cuales van a actuar directamente sobre la cascada de coagulación. En cuanto a los agentes hemostáticos tópicos, debemos recordar que de ser posible, el cirujano debe tratar de cohibir el sangrado mediante el uso de suturas o electrocirugía, antes de recurrir a estos últimos. Los agentes hemostáticos van a estar clasificados de acuerdo a su mecanismo de acción, como agentes cáusticos, físicos o biológicos. Como ejemplo de agente físico tenemos a la celulosa regenerada oxidada, también conocida como Surgicel. Esta va a tener un origen vegetal, tiene una absorción de 1 a 2 semanas, sin embargo existen reportes de caso con presencia del producto hasta 15 meses posterior a su aplicación. Otro agente físico conocido es la matriz de gelatina, la cual va a ser derivada del porcino y va a tener una absorción que se da de 4 a 6 semanas. Estos agentes físicos van a formar una matriz en el sitio del sangrado que va a activar la cascada de coagulación por la vía extrínseca y además servirán como un andamiaje para la formación del coágulo. Por lo tanto, los agentes físicos no se recomiendan en pacientes con coagulopatía, ya que requerirán de una cascada de la coagulación intacta. En cuanto a los agentes biológicos, se encuentra la trombina y el sellador de trombina. Esto puede ser derivada del humano, bovino o de origen sintético. Tendrá una absorción inmediata y su mecanismo de acción consistirá en evitar los pasos iniciales de la cascada de coagulación al favorecer la vía común, por lo que podrán ser aplicados en pacientes con coagulopatía leve, sin embargo requeriremos de niveles adecuados de fibrinógeno. Otro ejemplo de agente biológico es el ácido tranexámico. Este es un agente antifibrinolítico con un efecto bien conocido sobre el control del sangrado de forma intravenosa. Sin embargo, existen algunas contraindicaciones para pacientes con antecedentes de eventos tromboembólicos. Es por ello que se ha propuesto su aplicación tópica mediante una dilución en 50 mililitros de agua estéril o solución salina. Esto debido a que se ha demostrado que se producen concentraciones de menos de 1/10 parte de las que se producirían si se aplicara de forma intravenosa. Y es por ello que les presento este estudio aleatorizado, controlado, doble ciego y con grupos paralelos, cuyo objetivo fue comparar la eficacia de la administración tópica frente a la administración intravenosa. Este se realizó en un hospital de tercer nivel e incluyó a 2 grupos. Un primer grupo de 25 personas donde se aplicó ácido tranexámico de forma intravenosa y un segundo grupo donde se aplicó de manera tópica previo al cierre del peritoneo. Como pueden observar en la siguiente tabla, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la pérdida de sangre intraoperatoria, así como no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la hemoglobina a las 12 y a las 24 horas posoperatorio, por lo que ambas formas de aplicación son igualmente efectivas. Se han reportado algunas reacciones a cuerpos extraños, como es la formación de granulomas y fibrosis, sobre todo en agentes hemostáticos físicos. En cuanto a la adherencia y la obstrucción a intestino delgado, esta ha sido reportada en los productos de matriz de trombina gelatina fluida, y la alergia y las reacciones inmunológicas son más comunes en los agentes de origen biológico. Por otra parte, respecto a la cirugía de control de daños, esta tiene sus orígenes en la década de los 80 hasta su formalización en 1993. Esta va a consistir en un cierre abdominal temporal que permita el control del daño tisular y fisiológico con un manejo definitivo diferido. Deberá ser aplicada sobre todo en pacientes que tengan la presencia de acidosis, hipotermia, así como un sangrado debido a coagulopatía. Típicamente vamos a poder observar un sangrado difuso en el campo operatorio sin la formación de coágulos, por lo que aquí el empaquetamiento es la piedra angular del tratamiento. Este empaquetamiento se puede realizar mediante el uso de compresas, las cuales deben colocarse con la suficiente presión para detener el sangrado. Se puede realizar el cierre de la pared abdominal de forma temporal con una bolsa de silo, también conocida como bolsa de Bogotá, o más recientemente con el uso de algún dispositivo de presión negativa. Este cierre temporal debe ser fácil de aplicar y retirar, se debe tratar de evitar el síndrome compartimental y también se recomienda la administración de algún antibiótico de amplio espectro durante el tiempo en el que se encuentre realizado la compresión. En cuanto al tiempo óptimo de reintervención, existen reportes que nos dicen que una reintervención antes de 24 horas conllevan un fuerte riesgo de resangrado y una reintervención posterior a las 72 horas aumenta el riesgo de infección del sitio quirúrgico. Por lo que si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, se recomienda que la reintervención sea en los 2 o 3 días posoperatorio. En cuanto a algunas estrategias clave para poder evitar la hemorragia intra o posoperatoria, debemos siempre identificar de forma activa y corregir la anemia mediante terapia férrica o transfusión sanguínea en el preoperatorio
y durante el transoperatorio deberemos de tener un adecuado conocimiento de la anatomía vascular, del retroperitoneo, así como de los espacios avasculares, y deberemos siempre evitar la coagulopatía de consumo al evitar hipotensión, acidosis e hipotermia. Recordar que la aplicación de hemoderivados debe tener una relación 1-1-1, y también podemos realizar el uso de algunos otros dispositivos, como es el recuperador celular. Comenzando con la lesión a la vía urinaria, estas están asociadas a una mayor morbimortalidad hospitalaria, así como aspectos médicos legales. Tienen un alto riesgo de reoperación que va hasta el 60%. La cirugía ginecológica representa el 75% de todas las lesiones iatrogénicas al tracto urinario y se reporta una tasa de lesión vesical de hasta el 1.8% para histerectomía abdominal. Esto mediante lesión parcial o completa, contusión, denervación, devascularización o lesiones térmicas. Dentro de los factores de riesgo, el principal es la mala visualización del campo operatorio. Sin embargo, también se ha reportado la asociación con una laparotomía previa, una cesárea previa o un abordaje abdominal. Es importante que recordemos la ubicación de la vejiga en la pelvis femenina, la cual va a encontrarse con su pared anterior fuera del peritoneo y adyacente al espacio de Retzius. La cúpula va a estar cubierta por el peritoneo, el cual se va a continuar por toda la parte posterior e inferior hasta el fondo de saco vésico-vaginal. Y en su interior contendrá el trígono, el cual es un área que va a estar delimitada por ambas aberturas ureterales. Varios agentes que tiñen la orina pueden ser útiles para identificar dichas lesiones, como puede ser la fenazopiridina vía oral, la cual debe aplicarse 2 horas previas al procedimiento, o la fluoresceína sódica y el verde de indocianina, la cual se puede aplicar de forma intraoperatoria. Alternativamente, se ha propuesto el llenado retrógrado de la vejiga mediante la colocación de azul de metileno, fórmula infantil estéril o solución salina. Sin embargo, debemos recordar que se puede desaconsejar el uso de fórmula infantil estéril, ya que este puede asociarse al aumento en la tasa de infección. Se puede insertar un cistoscopio a través de la uretra para así poder visualizar directamente la laceración en la vejiga, con una sensibilidad del 95% y una especificidad que llega a ser de hasta el 100%, o la identificación de la solución de continuidad en la pared vesical, así como observar la extravasación urinaria en el campo operatorio o la hematuria en la bolsa de catéter. En cuanto al diagnóstico posoperatorio, este va a requerir de estudios de imagen, como puede ser el cistograma por tomografía computarizada. Esto mediante la visualización de la fuga del contraste a los espacios intraperitoneales o extraperitoneales, dependiendo del tipo de lesión. Respecto a la cistoscopía, les presento este estudio de corte retrospectivo, cuyo objetivo fue comparar la tasa de lesiones inadvertidas urinarias a los 30 días entre mujeres que se sometieron a una cistoscopía al momento de una histerectomía. Este fue realizado del año 2015 al 2017 e incluyó a más de 39,000 mujeres. Como podemos observar en la siguiente tabla, no se observó una diferencia significativa en cuanto a la tasa de lesiones del tracto genitourinario inferior. Sin embargo, sí se asoció a una mayor probabilidad del diagnóstico de infección del tracto urinario y se demostró el aumento del tiempo operatorio hasta en 17 minutos en los casos en los que se realizó cistoscopía. Respecto a la clasificación de la lesión en la vejiga, esta va a estar dada por la Asociación Americana de Cirugía en Trauma y va a utilizar la cobertura parcial de la vejiga por el peritoneo para clasificar el trauma vesical como extra o intraperitoneal, así como si las lesiones son menores o mayores a 2 centímetros, hasta el grado 5, el cual involucra tanto el trígono como el cuello vesical. En cuanto a las lesiones grado 1 y grado 2, es decir, extraperitoneales, estas pueden manejarse de forma conservadora con la aplicación de un catéter uretral, el cual va a estar aplicado por 7 a 14 días y no sirve para descompresión de la vejiga. Y respecto a las lesiones mayores o iguales a grado 3, es decir, las intraperitoneales, estas requerirán de un manejo quirúrgico, el cual va a ser aplicado en una técnica de cierre de 2 capas, una primera capa con una sutura continua que puede ser Vicryl del 2 ceros o 3 ceros, y una segunda capa con el mismo tipo de sutura para cerrar la mucosa. En cuanto a las suturas interrumpidas, estas se pueden recomendar cuando la pared vesical es muy delgada o cuando las lesiones están cerca del trígono o en la pared posterior. Esto para evitar tensión. Por su parte, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia comenta que se puede realizar un manejo expectante para perforación con aguja o lesiones de menos de 1 centímetro. En cuanto a las lesiones intraoperatorias no reconocidas, sabemos que estas van a estar expuestas a cambios tanto fisiológicos como patológicos, como es la infección y el absceso, la isquemia y necrosis, los urinomas o hematomas, por los que se puede formar una fístula vésico-vaginal, la cual se ha reportado hasta en el 2.2 de cada 1,000 pacientes. Respecto a las mejores prácticas para prevenir estas lesiones, se encuentra el uso de una disección afilada en lugar de una disección roma, esto para evitar el desgarro de los tejidos y poder realizar una reparación más fácil si se requiriera. El llenado retrógrado de la vejiga, lo cual nos permitiría poder visualizar y delimitar mejor las paredes de la vejiga. Una adecuada tracción mediante un manipulador uterino,
así como limitar el uso de energía electroquirúrgica cerca de la vejiga, recordando que la energía monopolar tiene una dispersión de 0.7 y 0.8 milímetros longitudinal y en profundidad. En cuanto a las lesiones ureterales, sabemos que la cirugía obstétrica y ginecológica representa el 50% de ellas y se estima una tasa del 2% para histerectomía abdominal. Esta puede ser también mediante lesiones térmicas, de ligadura, de incisión afilada o de vascularización. Y en cuanto a los factores de riesgo, es importante comentar que la mayoría de estas lesiones van a ser en pacientes sin factores de riesgo, con una anatomía pélvica normal y en procedimientos que los cirujanos califican como no complicados y de rutina. Es por eso que es importante que recordemos la anatomía del uréter en la pelvis femenina, la cual va a ingresar de forma bilateral por debajo de la bifurcación de la arteria ilíaca común, desciende en estrecha proximidad con los ovarios, pasa por debajo de la arteria uterina a 1 centímetro del ligamento uterosacro y desciende cerca del cérvix y de la vagina para entrar a nivel del trígono en la vejiga. Es por eso que los momentos de cirugía donde pueden verse lesionados es la ligadura de vasos uterinos, la ligadura de vasos ováricos, así como el cierre del moñón vaginal. En cuanto al diagnóstico, es importante realizarlo de forma intraoperatoria ya que proporciona un mejor pronóstico. Sin embargo, se ha observado que hasta el 70% de los casos se va a diagnosticar tardíamente. Durante el transoperatorio podemos visualizar la orina en el campo quirúrgico, visualizar directamente el defecto en el uréter, así como la fuga del colorante aplicado. En cuanto al posoperatorio, este puede presentar síntomas incluso semanas posterior a la lesión, con dolor en flanco unio bilateral, hematuria, fuga de orina por las incisiones o fiebre. Y siempre debe confirmarse mediante un estudio de imagen contrastado, como es la urografía por tomografía contrastada, donde vamos a poder observar fuga del contraste o incluso la pérdida de la continuidad del uréter. En cuanto al manejo de estas lesiones, van a depender del momento en el diagnóstico y del estado hemodinámico de la paciente. Debemos recordar que si estas se encuentran o se sospechan intraoperatoriamente, siempre es necesario consultar con un urólogo o un uroginecólogo. Para las lesiones por ligadura, se pueden manejar con una desligadura y la colocación de un stent. Lo mismo para las lesiones parciales o las lesiones térmicas. De lo contrario, se puede intentar realizar una reparación primaria con una uretero-uterostomía o una uretero-neocistostomía. Y para casos más complejos, estos requerirán de una reparación avanzada, que puede ser mediante un autotransplante, una nefrectomía o algunas otras técnicas avanzadas, como es el colgajo de Wary o el hitch al psoas. En cuanto a la prevención del trauma iatrogénico a los uréteres, este se va a dar principalmente con una adecuada visualización del uréter durante todo el procedimiento quirúrgico. Para ello es importante recordar que el sitio más común de lesión va a ser el uréter distal a nivel de las arterias uterinas. También en cirugías que se puedan prevenir como complejas, podemos realizar la colocación de catéteres profilácticos, lo cual nos permite palpar y visualizar de mejor forma los uréteres. Sin embargo, debemos recordar que esta técnica puede mejorar la detección de las lesiones, mas no se ha demostrado que disminuya las mismas. Respecto al diagnóstico posoperatorio, les presento este estudio de corte retrospectivo, cuyo objetivo fue describir el tiempo hasta el diagnóstico de las lesiones complejas del tracto urinario inferior entre mujeres sometidas a histerectomía por causa benigna. Este utilizó datos del Programa Nacional de Mejora en la Calidad Quirúrgica del año 2014 al año 2018 e incluyó a más de 100,000 mujeres. Como lesión compleja se incluyó la obstrucción ureteral, la fístula ureteral y la fístula vesical. Como podemos observar, las lesiones diagnosticadas posoperatoriamente en su mayoría se debieron a una histerectomía total laparoscópica y para la histerectomía total abdominal representó el 34.6% de los casos. En cuanto a la tasa general de lesiones complejas, esta fue de 0.21%. Y en cuanto al tiempo medio al diagnóstico, fue de 10 días. Para obstrucción ureteral fue de 6 días y para fístula del tracto urinario fue de 14 días. En cuanto a la lesión intestinal, sabemos que tienen una incidencia del 0.13 al 0.54%. En su mayoría, estas están dadas al intestino delgado hasta en el 75% de los casos. Estas lesiones pueden ser de tipo térmico por una incisión afilada o una devascularización. Y dentro de los factores de riesgo reportados por la literatura se encuentra un abordaje vía abdominal, la lisis de adherencias, una clase ASA mayor a 3, así como la edad de más de 55 años. En cuanto al diagnóstico, de forma transoperatoria, pues podemos visualizar el derrame intraperitoneal en el campo quirúrgico. Podemos realizar la prueba del neumático desinflado o visualizar el daño térmico de vascularización
como manchas blancas a la cerosa. En cuanto al posoperatorio, es importante señalar que el valor predictivo positivo de un solo signo anormal o de la elevación de leucocitosis es bajo, por lo que siempre requerirá de la realización de un estudio de imagen, como es la tomografía computarizada con contraste oral o intravenoso. Y debemos recordar que en todos nuestros pacientes debemos descartar la presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto al manejo, si la lesión fue penetrante causada por alguna aguja, debemos recordar que tenemos que dejar en su sitio hasta que podamos delimitar correctamente la lesión. Posteriormente, si esta lesión fue superficial, térmica o de espesor parcial, va a requerir un seguimiento de rutina y un manejo con una sutura interrumpida con Vicryl del 3,0 o 2,0. Para lesiones de espesor completo de menos de 1 centímetro, el cierre debe ser realizado en 2 capas, siempre recordando seguir la parte longitudinal del intestino para así no disminuir el lumen intestinal. En cuanto a las lesiones de espesor completo de más de 1 centímetro, aquí se puede valorar la necesidad de una resección y una reanastomosis. Y para lesiones complejas o complicadas, debemos que valorar la necesidad de una colostomía. En cuanto a la prevención de lesión intestinal, esta se va a utilizar logrando una buena técnica quirúrgica, lo cual consiste en realizar un adecuado uso de la tracción y la contracción, una inspección cuidadosa después de la lisis de adherencias, una disección roma y afilada con un menor uso de disección térmica, así como siempre la consulta o transferencia con algún cirujano experimentado en la disección intestinal. En cuanto a las complicaciones posoperatorias, les presento este estudio de corte retrospectivo cuyo objetivo fue analizar las complicaciones más comunes e identificar los factores de riesgo para la readmisión dentro de los 30 días posoperatorio. Este utilizó información de la base de datos del Programa Nacional de Mejora en la Calidad Quirúrgica del Colegio Americano. Dentro de los factores de riesgo para reingreso 30 días posterior al evento quirúrgico, se encontraron pacientes que tenían diálisis preoperatoria, una clase ASA 4, aquellos que necesitaron de una transfusión preoperatoria, así como aquellos abordados por vía abdominal. El mayor porcentaje de readmisión se observó en los pacientes con histerectomía vía abdominal hasta en el 4.2% de los casos. Las principales indicaciones fueron infecciones, ilio u obstrucción, eventos trombóticos, así como sangrado o hematoma. Y dentro de las complicaciones, hasta el 25% de los pacientes requirieron de una reoperación. Dentro de las complicaciones posoperatorias a tratar en esta monografía está la infección posquirúrgica, el ilio posoperatorio, el tromboembolismo, la lesión nerviosa, la dehiscencia de cúpula y finalmente como complicación tardía el síndrome adherencial. En cuanto a la infección quirúrgica, existen varios factores de riesgo reportados por la literatura, como es el sobrepeso, la diabetes, la clase ASA, una hemoglobina menor a 12 de forma preoperatoria, así como la estancia hospitalaria de más de 8 días. Debemos recordar que la histerectomía total abdominal va a ser considerada como una herida limpia contaminada. Esto porque va a conllevar la penetración del tracto genital bajo condiciones controladas. Es por ello que la mayoría de los microorganismos asociados a infección en esta cirugía van a provenir de la flora endógena de la piel y la vagina. Sin embargo, hasta en el 28% de los casos se puede aislar Escherichia coli. En cuanto a la definición más aceptada para infección del sitio quirúrgico, se encuentra la del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, la cual la va a definir como aquella que inicia dentro de los 30 días posterior a la cirugía y puede ser superficial, profunda o de órganos y espacio. En cuanto a la herida superficial, va a ser aquella que afecte tanto piel como tejido subcutáneo. Puede presentar el paciente dolor, inflamación, calor, eritema, así como un drenaje purulento o cultivos positivos. Las heridas profundas serán aquellas que afecten tejidos blandos profundos, como es el músculo o la fascia, y pueden presentar un drenaje purulento, cultivos positivos o la presencia de fiebre y absceso. Y en cuanto a la infección de órganos y espacios, esta puede involucrar cualquier parte del cuerpo, exceptuando los antes mencionados, y se puede observar un gasto purulento en el drenaje, los cultivos positivos, o la evidencia mediante algún estudio de imagen durante la reintervención de algún absceso o infección. En cuanto al tratamiento, si la infección es superficial, puede manejarse de forma empírica con antibióticos, los cuales van a depender tanto del gramo inicial, el sitio de herida quirúrgica, la exposición que tenga el paciente a los antibióticos, así como los patrones de resistencia locales. Algunos regímenes aceptados es la combinación de clindamicina con algún aminoglucósido, alguna penicilina de amplio espectro o el uso de carbapenémicos. Y el antibiótico definitivo pues dependerá de la respuesta clínica del paciente, así como del cultivo y antibiograma. En cuanto a las infecciones profundas o de órganos y espacios, estas sí requerirán de alguna exploración y debridamiento quirúrgico. Respecto a la prevención, les presento el índice de riesgo de infección quirúrgica dado por el Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales en Estados Unidos. Este incluye 3 variables, los cuales son la clasificación de herida, la clase ASA y el tiempo quirúrgico mayor al percentil 75.
que para esterectomía total abdominal es de 2 horas. Este va a dar un puntaje de 1 punto a cada variable con un máximo de 3 puntos y nos puede ayudar a identificar a los pacientes que tengan mayor riesgo de infección del sitio quirúrgico y así tomar medidas preventivas necesarias. De forma preoperatoria deberemos tratar las infecciones remotas tanto de piel como de vía urinaria. Debemos siempre tratar de evitar afeitar el sitio de incisión y si fuera necesario se recomienda sea mediante una cortadora eléctrica. Debemos aplicar profilaxis antibiótica 60 minutos previo a la incisión con una cefalosporina de primera generación, recordando que se debe aumentar la dosis si la paciente tiene un IMC mayor a 30 y se debe duplicar la dosis si se supera la vida media de este antibiótico. También se debe realizar una adecuada preparación a piel y limpieza vaginal mediante el uso de clorhexidina con alcohol o povidona yodada. En cuanto al transoperatorio, este va a requerir de una adecuada técnica quirúrgica. Esto incluye una hemostasia efectiva, el prevenir hipotermia, ya que la disminución de 1 grado centígrado de la temperatura central ha demostrado la producción de catecolaminas y esteroides, lo cual aumenta el riesgo de infección. Remover tejido desvitalizado, erradicar espacio muerto en nuestras suturas, así como el uso de un material adecuado y la colocación de drenajes quirúrgicos si estos estuvieran indicados. En cuanto al postoperatorio, se va a basar principalmente en realizar una técnica aséptica para el cambio de apósitos. Se recomienda el uso de una solución estéril durante las primeras 48 horas y diferir el primer baño 48 horas posterior al procedimiento quirúrgico. Respecto al uso de irrigación profiláctica intraoperatoria, les presento esta revisión sistemática y metaanálisis cuyo objetivo fue comparar los resultados de diferentes tipos de irrigación para la prevención de infección del sitio quirúrgico. Esta incluyó a 41 ensayos clínicos aleatorizados, más de 17,000 pacientes y 1,328 casos de infección. Como pueden observar en el siguiente forest plot, observó una asociación estadísticamente significativa en cuanto a la disminución de la infección del sitio quirúrgico al usar irrigación con antibióticos o antisépticos al compararla con no irrigación o con irrigación con solución salina. Y en cuanto a la comparación del uso de antibióticos o antisépticos, no se vio una diferencia estadísticamente significativa, por lo que ambas opciones son igualmente efectivas. Respecto al hilio posoperatorio, la ausencia de criterios precisos para diagnosticarlo hace que sea difícil determinar su incidencia exacta. Típicamente se considera que va a ser la intolerancia a la vía oral por una disminución en la actividad motora del tracto gastrointestinal por más de 3 a 7 días. Dentro de los factores de riesgo reportados se encuentra una edad de más de 65 años, una cirugía que dure más de 180 minutos, la hemorragia o una estancia hospitalaria prolongada. Para el diagnóstico deberemos realizar algún estudio de imagen, así como laboratorios que nos permitan descartar alguna causa identificable de esta disminución de la actividad motora. Y una vez descartando cualquier causa reversible, deberemos realizar un manejo sintomático para el dolor, una adecuada reposición de líquidos y electrolitos, así como restringir la dieta. Y para pacientes con náusea y vómito persistente, se debe considerar la colocación de una sonda nasogástrica que descomprima el tracto gastrointestinal. Respecto a la prevención del hilio posoperatorio, les presento esta revisión sistemática y metaanálisis, cuyo objetivo fue comparar la eficacia de la goma de mascar y de la cafeína en los resultados relacionados al hilio. Este incluyó a 32 ensayos clínicos y más de 4,000 pacientes. Como pueden observar en el siguiente forest plot, el tiempo para canalizar gases se redujo en los pacientes que masticaron goma de mascar hasta 11 horas. Respecto al tiempo con la primera defecación, también se redujo al masticar chicle hasta 18 horas. Y respecto a la estancia hospitalaria, el tiempo de estancia hospitalaria se redujo en el grupo que consumió café hasta 1,5 días y el grupo con goma de mascar hasta 0,9 días. Respecto a la tromboembolia, les presento el siguiente estudio de corte retrospectivo, cuyo objetivo fue determinar el efecto del tiempo de la cirugía sobre el riesgo de tromboembolismo venoso en los 30 días posteriores a una histerectomía. Este utilizó datos del Programa Nacional de Mejora en Calidad Quirúrgica. Fue realizado del año 2014 al 2017 e incluyó a más de 70,000 pacientes. Como pueden observar, hubo una incidencia de tromboembolismo venoso a los 30 días de 0,4% y la histerectomía abdominal se asoció hasta 49% veces más para tromboembolismo. En la siguiente gráfica de líneas con bandas de error, pueden observar que cada aumento de 60 minutos del tiempo operatorio se asoció con un aumento del 35% en las probabilidades de presentar un evento tromboembólico. Para el diagnóstico de tromboembolismo requeriremos de una evaluación secuencial tanto de la clínica, de laboratoriales, así como de estudios de imagen confirmatorios como es el ultrasonido Doppler o la angiotomografía contrastada. De igual forma, pueden ser útiles algunas escalas de puntaje de probabilidad, como es la escala de Wells. En cuanto al tratamiento, este va a ir dirigido principalmente
a la prevención secundaria, es decir, a prevenir nuevos eventos tromboembólicos. Esto mediante la aplicación de enoxaparina o heparina, y el tiempo y duración del tratamiento dependerá de si hay una causa reversible identificable o no. En cuanto a la prevención, debemos utilizar escalas que nos permitan estratificar el riesgo de los pacientes de forma preoperatoria, como es la escala de Caprini, y debemos siempre fomentar la deambulación temprana en las primeras 24 horas posoperatorias. Debemos recordar que la permanencia de la sonda Foley y de los accesos venosos, así como un mal control del dolor, se ha asociado como una barrera que dificulte la deambulación temprana. Todos los pacientes deben contar con medidas de compresión y deberemos aplicar tromboprofilaxis extendida en pacientes que tengan factores de riesgo identificados o cuya indicación de la histerectomía haya sido malignidad. Respecto a la lesión nerviosa, debemos recordar que, a pesar de que es una complicación poco frecuente, es significativa. Se ha asociado la cirugía pélvica mayor con neuropatía del 0.2 al 2%, esto mediante isquemia, compresión de nervios, estiramiento, transección o ligadura. La neuropatía más común asociada a histerectomía es la del nervio femoral. Se reporta una tasa del 1.1 al 1.9%. Debemos recordar que el nervio femoral va a tener su origen en la raíz nerviosa L2 a L4. Este va a viajar por debajo del músculo psoas y va a atravesar el músculo ilíaco para posteriormente ingresar al canal inguinal. Es por eso que estos nervios pueden ser comúnmente lesionados mediante el uso de algunos retractores, como es Balfour y Buchalter, mediante compresión directa 4 centímetros posterior a su ingreso a la pelvis o mediante la retracción del músculo psoas. De igual forma, pueden verse lesionados mediante la posición de litotomía, esto debido a una flexión extensa en cuanto a la abducción de la posición. La clínica típica de los pacientes con alguna lesión al nervio femoral va a ser aquel paciente que caiga con el primer intento de deambulación. Esto debido al colapso que tiene la flexión o extensión de la rodilla, así como disminución del reflejo rotuliano. En pacientes con lesiones menos graves podemos ver dificultad para subir escaleras o cuesta arriba, y aunque la clínica típica es motora, hasta un 94% de los pacientes van a presentar déficits sensoriales en la región anteromedial del muslo y de la pierna. Respecto al dolor, este siempre debe alertarnos sobre la posibilidad de alguna transección o ligadura del nervio. Respecto al nervio iliohipogástrico e ilioinguinal, esta es una lesión menos frecuente que la del nervio femoral. Recordemos que estos van a tener su origen en T12 a L1 y L1 a L2, y van a atravesar los músculos de la pared anterior del abdomen. Estos, al tener una función motora, la clínica principal va a ser de un dolor agudo y ardiente que se irradia desde abdomen hasta periné, y pueden ser lesionados mediante una incisión amplia tipo Fansteel de más de 10 a 15 centímetros o con un estiramiento excesivo de la fascia. Es por ello que siempre deberemos realizar algún estudio de imagen que nos permita descartar sobre todo la transección o el hematoma o incluso la presencia de algún cuerpo extraño. Posteriormente, la mayor probabilidad de lesión es que haya sido por alguna compresión, por lo que se deberá enviar a un neurólogo y a fisioterapia. Y en cuanto a la prevención, esta va a radicar principalmente en la colocación adecuada de los retractores quirúrgicos, y para ello deberemos siempre palpar el espacio que hay entre la hoja del retractor y el músculo psoas. Respecto a la dehiscencia de cúpula, les presento el siguiente estudio de corte retrospectivo, cuyo objetivo fue analizar la tasa de dehiscencia de cúpula según el modo de cirugía en un centro médico terciario. Este incluyó a 4.722 pacientes y fue realizado del año 2010 al año 2021. Se observó una tasa general de dehiscencia de cúpula del 0.37%. No hubo una diferencia significativa en cuanto al abordaje para la histerectomía. El tiempo medio al diagnóstico fue de 39 días y el principal síntoma fue el sangrado vaginal. En cuanto al desencadenante, el principal identificado fue el coito, hasta en un 41% de los pacientes. Sin embargo, es importante mencionar que hasta en un 29% de ellos no se identificó una causa identificable. Respecto a los factores de riesgo, los principales son pacientes que cuenten con patologías que los predispongan a una mala cicatrización, así como un mayor aumento de la presión abdominal. Y respecto a los aspectos quirúrgicos, se ha encontrado el uso de una energía térmica excesiva, así como una técnica quirúrgica deficiente para el cierre de la cúpula. Para el diagnóstico deberemos realizar una adecuada historia clínica, así como una exploración física mediante tacto bimanual y la colocación de un espejo vaginal. De corroborarse la dehiscencia, si esta es parcial, se puede manejar de forma conservadora mediante el uso de antibióticos y el drenaje de hematoma o abscesos si estos estuvieran presentes. Si la dehiscencia es completa, es decir, de más de 1 centímetro, esta requerirá de un manejo quirúrgico. Y siempre debemos recordar que ante la presencia de evisceración o inestabilidad hemodinámica,
Este debe tratarse como un manejo de emergencia. Deberemos siempre intentar recolocar los intestinos en la cavidad y empaquetarlos con compresas húmedas y consultar con algún cirujano general que nos pueda apoyar con la inspección de toda la longitud del intestino. En cuanto al abordaje, para los pacientes que presenten peritonitis difusa, intestino necrótico o algún absceso pélvico, este debe ser por laparotomía. Y para pacientes que estén clínicamente estable o sin estas complicaciones, se puede realizar un manejo menos invasivo como es vía laparoscópico o vaginal. Para el cierre de la cúpula deberemos retirar todo el tejido necrótico y esto consistirá en el corte de todo el borde de la cúpula hasta que el sangrado nos confirme que el tejido es sano. Posteriormente deberemos realizar una sutura que incluya al menos 1 centímetro del borde y el grosor completo de la cúpula, incluir la fascia pubocervical anterior, el epitelio vaginal y la fascia rectovaginal posterior. En cuanto a la prevención de dehiscencia de cúpula, de forma preoperatoria podemos tratar los factores de riesgo identificables. Durante el transoperatorio deberemos aplicar una adecuada profilaxis antibiótica, así como utilizar el uso prudente de electrocirugía. Y durante el postoperatorio deberemos recomendar a las pacientes diferir el inicio de la actividad sexual hasta 12 semanas posterior al procedimiento, así como evitar la constipación mediante la indicación de laxantes. Finalmente, como una complicación tardía, se encuentra el síndrome adherencial, el cual tiene una incidencia postoperatoria de hasta el 93%. Y a pesar de que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, se ha observado una tasa de reingreso por esta complicación del 3 al 20%. La formación de estas adherencias se va a dar principalmente por una disrupción de la superficie mesotelial, lo cual va a activar los procesos de señalización inflamatoria, provocando una fibrinólisis desregulada. Se ha observado que hasta el 90% de estas adherencias se va a deber a una cirugía abdominal previa y se ha identificado algunos riesgos para el reingreso, como es una cirugía por malignidad, así como la presencia de infección intraabdominal. Esta va a ser una causa controversial del dolor. Existen distintos mecanismos por los cuales se puede explicar la sintomatología de los pacientes. El primero es que las adherencias van a restringir la movilidad de los órganos pélvicos y abdominales, y en segundo lugar es que se ha demostrado la presencia de fibras nerviosas en estas adherencias, a pesar de que no se ha podido demostrar si estas fibras nerviosas son funcionales. La mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos y en aquellos en los que tengan una clínica significativa será llamada enfermedad adhesiva. Esta se deberá sospechar siempre que el paciente tenga el antecedente de una cirugía abdominal y se deberá realizar estudios de imagen que nos permitan descartar cualquier otra patología. En cuanto al manejo, no existe farmacoterapia dirigida a la enfermedad adherencial. Va a consistir principalmente en el manejo sintomático y en pacientes con clínica grave se puede evaluar la posibilidad de una laparoscopia para adherenciolisis. Respecto a la prevención, el hecho de que haya poca evidencia que relacione las adherencias con la presencia del dolor no disminuye la importancia de tratar de evitar la formación de estas mismas. Es por ello que debemos siempre minimizar el trauma quirúrgico, usar dispositivos de electrocoagulación, sobre todo bipolar o de ultrasonido, y tratar de utilizar guantes sin talco. También podemos realizar la aplicación de algunas barreras mecánicas que van a funcionar al separar dos superficies de la serosa lesionada. Es por ello que les presento una de estas barreras, que es de tipo membrana, está aprobada por la FDA, está hecha de celulosa regenerada oxidada, pero su nombre comercial es Zeprafil, está hecha de fibras vegetales y tiene una absorción de 28 días, y no se han demostrado reacciones adversas. Otro ejemplo de barrera tipo membrana es la carboxil metilcelulosa de hialuronato de sodio. Es conocida comercialmente como Intercid. Esta va a ser un material químicamente sintetizado, tiene una absorción en 28 días, por lo que es apta para el periodo de recuperación del peritoneo y también es aprobada por la FDA sin reacciones adversas demostradas. Y respecto a las conclusiones de esta monografía, es de suma importancia la preparación y competencia del cirujano ginecólogo para identificar de forma temprana las complicaciones. Es importante el conocimiento profundo de la anatomía pélvica para el reconocimiento de estas mismas. Las intervenciones y reparación temprana minimizan las secuelas en los pacientes. La colaboración y manejo multidisciplinario ofrece una atención integral al paciente. Y finalmente, la prevención de una lesión se puede lograr comprendiendo los sitios potenciales de daño y utilizando una adecuada técnica quirúrgica. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Los esperamos el próximo seminario. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.